3.3. ¿Sí? Esta tabla resumen. ¿Sí? Profe, ¿qué página indicó? 23. Sí, ya la tienen ahí, la 23. ¿En la página 23 está el tema 3.1, profe, o cómo? No entendí. Sí, está la tabla resumen de los datos básicos de proyecto. ¿Sí ya la vieron? No, aguántame un ratito. Estoy abriendo el documento. A ver, sí. Ya. A ver, a ver. El que dice 2.1, profe. Mandé. El que dice 2.1. Sí, dice. A ver, es página 23. ¿Sí la vieron? ¿O no la pueden ver? Sí, ¿no es la Ya. tabla de resumen de datos básicos del proyecto? A eso. Tal resumen de datos básicos del proyecto. Esa tablita es nuestro punto 3.3, datos básicos de proyecto. O sea, hay que llegar a esta tablita para ustedes, para su proyecto. Miren lo que tienen. Es lo que deben de haber conseguido con lo anterior. Población según último censo oficial, entonces es el de 2020. Entonces ponen la población de su localidad de este censo que acaba de concluir, o sea, hay que encontrarlo. Luego bajito dice población actual, pues le colocan 2020 y repiten la misma cantidad de habitantes que tienen en el censo, ¿sí? Luego, población de proyecto. ¿Ya alguien pudo definir cuál es su periodo económico? Miren, tenemos 3 posibilidades. Bueno, como 4. Bueno, son infinitos, ¿no? Una, es un periodo en el futuro, ¿sí? Como ya no hay negativos ni ceros, ¿sí? La que recomienda CNA y CONAPO son 5 años. O sea, el proyecto puede ser mínimo para 2025. Bueno, pero si usan la tabla de periodo económico que está aquí en este libro, el que está en la página 6, población y periodo económico, puede ser de 2.500 a 15.000 habitantes de 6 a 10 años. Pueden ser 6, 7, 8, 9 o 10. O de 15.000 en adelante hasta 15 años. Entonces puede ser hasta, estamos en el 2020 más 15, en el 2035. ¿Sí? Bien, entonces eso lo tienen que definir ustedes. O si no, con un proyecto que tenga el Estado ya elaborado, en el número de años que lo haya hecho para 6 años. Ok, pues bueno. 6 años, pues es un periodo de gobierno de un gobernador, ¿no? O sea, bueno, ahí está población de proyecto, pues hay que colocar una población en el futuro o un cálculo aparte, un cálculo que ustedes hagan. Si el proyectista da una forma de calcularlo a esa localidad por sus características, o que ya se coloca y le ponen el año. Población de proyecto 2015, o sea que estamos mínimo 5 años. Les recuerdo, Politécnico se proyecta a 25 años. ¿Sí? Y yo creo que va a empezar, ¿y cómo vamos a saber cuántos pueden ir dentro de 25 años a la escuela? Pues hay que ingeniárselas, ¿no? Y hacer un cálculo. O sea, asegurar el futuro es difícil, ¿no? O sea que, pero es un valor aproximado. ¿De acuerdo?
Esa es la población de proyecto. Ustedes ya deben definir en su capítulo 2.3, creo, ¿sí? En población de proyecto, el periodo económico. Ya lo deben definir. O la más segura, 5 años. Ok, 5 años, ¿sí? Profesor, disculpe. Nosotros, bueno, en nuestro equipo ya definimos que esos 6 años, puesto que apenas si se acerca a los 3,000 habitantes a un periodo económico de 2026. 2000, ok, de acuerdo. Sí, Fíjense que esa población da oportunidad de ampliar el periodo económico, ¿eh? Porque como es pequeña, va a haber que aumentar esa población. Pero luego, como crecen muy despacito, al 1% anual, así que es el país. sí, ¿Cuántos habitantes se encontraron en ese hay año, en mucha el 2000? migración, profesor. Es lo que estábamos ¿Mandé? viendo. Hay mucha migración. Hay Mucha mucha. de las sí, porque es un pueblo agrícola en su mayor parte. Y está dentro de la problemática nacional, así que Así es. CONAPO, ¿ya encontraron el valor de CONAPO, la proyección de CONAPO de la localidad esa? Ah, ¿O creo que no sí, la han nada más. buscado? No se la puedo decir porque está en la Pero computadora. ya la encontré. Sí, ya Ok, la encontramos. oye, si ya la encontraron, bueno, pues ya tienen esa población de proyecto para el año 2026. Sí, Ya tienen tantos momentáneamente lo tengo en habitantes. 2026. Sí, y pueden decir, ¿por qué eligieron 6 años? Pues se pueden apegar a esta tablita de la tabla 6, que es de 2.500 a 15.000 habitantes, de 6 a 10 años. Ok, tomé 6 años. ¿De acuerdo? O sea, el asunto es que hay que justificarlo, claro, en la parte respectiva de periodo económico y población de proyecto. Ya aquí solamente tomamos los datos en la página 23, en la tabla de resumen de los datos básicos del proyecto. Es el 3.3. Ok, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces ya quedó la porción. Luego, dotación. Entonces hay que multiplicar, hay que ver qué dotación tenemos. Por ejemplo, para esta misma localidad que tiene como 3.000 habitantes, ¿no? ¿Cuántos tiene? Ya se me olvidó. Sí, más o menos, profesor. Más o menos. Entonces, en la parte 2, determinación de datos básicos del proyecto, ¿sí? Está otra vez mi tabla de dotación, y para 2.500 está en el primer renglón, en la página 22, está la tabla de dotaciones. Dice, de 2.500 a 15.000, pues ahí cae esta localidad. Sí, pues ahí están como de 3.000, ok, ahí está. ¿Es clima cálido, templado o frío? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la localidad? ¿En qué estado? A ver, ¿en qué estado? Que me corrijan mis compañeros de equipo, pero si no mal recuerdo es en Guanajuato. Ok, vamos a decir que es templado. Sí, pues no es el calorón de costa, ni tampoco el frío del norte, pues más o menos regular. Entonces, templado. Entonces aquí dice que le corresponden 125 litros por habitante y por día. Entonces, esos 125 se colocan, dotación, se colocan aquí 125 litros por habitante y por día. O sea, ya la definimos previamente en esa parte, ya sabemos cuál es la dotación. Entonces, aquí nada más hay que llenarlos. Sí, ya. Y eso es lo que se Y, multiplica por el eh, porcentaje que nos da realmente, ¿verdad? sí. Ok, ya tienen esos primeros 4 datos. La población según último censo del 2020. La población actual, la de 2020, la misma. ¿Sí? Población de proyecto, la de 2026, ok, un poco más de 3.000, ahí le ponen lo que sea. Dotación, 125 litros por habitante por día, porque ahí está la tabla. Y ese valor ahí en la parte de conclusiones de la dotación, ¿sí? Ahí se lo enmarcan. Está la tabla y está enmarcado ese valor de 125. Así que ya cuando lleguemos a la tabla debe coincidir ese valor que remarcaron en 2.4, creo. ¿Cuál es dotación? En 2.4, dice 2.4.2, establecimiento de la dotación o dotaciones. Ahí ha de estar
y está remarcado el 125. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tengo esta dotación, ya la tengo. ¿Para qué me sirve la dotación? Pues para obtener los gastos siguientes, el medio anual, el máximo diario y el máximo horario. ¿Sí? Entonces, para obtener el gasto medio anual, se regresan a la página anterior, a la 22. Y ahí está la tablita de dotaciones, y abajito ya que para la localidad esta escoge una dotación. ¿Sí? Y luego dice gasto medio anual. Con el gasto medio anual, pues sirve para identificar el proyecto. ¿Sí? Entonces, gasto medio anual es igual. O sea, está muy lógica ¿sí? La población futura para el 2026. Ok. 3,000 necesitamos habitantes. Por la dotación, por 125, entre 86,400. Y así obtienen un gasto. A ver, si fueran 3,000 habitantes, ¿sí? A ver, para los compañeros, 3,000 por 125, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es 3,000 por 125? A ver, 355,000. ¿cuánto es? A ver, 3,000 por 125 son 3,000 por 100. 335,000. Ok, entre 86,400, que son el número de segundos que tiene un día. 4.34. Ok, ese es el gasto que tienen. ¿Se dan cuenta que es muy pequeño? Sí. 0.34. O sea, y ustedes van a tener que colocarla 4.34. a 4, ok, sigue siendo pequeño, ¿eh? Porque ya ven, va a haber que calcular la tubería, y va a dar una tubería muy pequeña, como de 3 pulgadas, porque 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. O sea, va a dar la de 5, van a colocar la de 3. Pero la tubería mínima principal es de 4. Entonces van a colocar, pues va a quedar un poco sobrada, ¿no? Porque miren, la de 2 soporta 4 litros por segundo. Ustedes tienen un poquito más, ¿sí? Y como nosotros siempre nos vamos a la seguridad, pues tendríamos que poner la de 3. La de 3, Lo vamos a dejar 3 pulgadas. cuando vengan los de Estados Unidos. 3 pulgadas, pues soporta 9 litros por segundo, 3 por 3, 9. Pues más o menos ya lo harán bien el cálculo. Entonces, y la mínima que van a colocar en tubería principal, ¿sí? En la red de distribución, son 4 pulgadas. ¿Sí? O sea, pero está correcto, está correcto. En verdad, y las poblaciones no crecen mucho. Y vamos a ver qué dice CONAPO, ¿no? Vamos a ver cómo está el valor de CONAPO, porque ellos sí determinan cuando la población decrece, y tienen muchas localidades que van decreciendo. Sí, bueno, pues ahí está y yo creo que esa situación va a empeorar en el país, ¿eh? Profe. Sí, No, ahí pero dígame. rápido, nada más para Sí. aclarar. Es que estoy haciendo Sí. aquí un resumen de Sí. esta manera. Entonces, la obtención de los gastos la sacamos de la página 22. 22, ahí están los gastos. Y los gastos diarios, El gasto medio. pero los gastos de diseño, hay otro apartado en la página 6 donde vienen. Sí, creo que también pero está todo en la página 22, ¿eh? Pero sí, también aquí atrás, cuando dice gastos, sí, deje ir a las 6. Perdón, en la 7, profe, en la página 7. En la 7. Hasta abajo. Efectivamente, esto que está aquí es, por decir así, el resumen de lo que se va a hacer en la página 22. ¿Sí? Esto que está aquí, son las mismas ecuaciones. Ahorita la ecuación de gasto
de gasto medio anual, ¿sí? Que aquí dice gasto medio diario, supongo que ahí se fueron con las prisas, ¿no? Entonces, aquí está el gasto medio igual a población por dotación entre 86,400 y da en litros por segundo, porque la población pues está en habitantes. La dotación en litros por habitante y por día. Ok, profe, sí, gracias. Vamos a hacer esa duda. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están las ecuaciones en la página 6, 8 y nada más. Y luego los coeficientes de variación. Ok, pero aquí en la 22 está un ejercicio. Sí, pues de cualquiera de las dos partes, ¿no? Ok, profe. Ok, entonces ya dio 4 punto, ¿qué? 4 punto de gasto medio anual. ¿Cuánto fue lo que obtuvieron? Que hicieron 3,000 por 125 entre 4.34. Ok, 4.34. Ahora, vamos a calcular el gasto máximo diario. Está inmediatamente abajo, ¿eh? Me dicen, QMD, gasto máximo diario, igual al QMA, al gasto medio anual, el que acaban de calcular de 4.34, ¿sí? 6.07. Ok, ese lo ponen, ese lo multiplican por 1.4, que es el coeficiente de variación diaria. Ese es idéntico para todo el país. Y entonces ya el 4.37 ya se pasó por 1.4, ya llegó a ¿cuánto? ¿A 6? A ver, 6.07. 6.07. Ok, ese es el gasto máximo diario. Con ese gasto máximo diario se calculan las líneas de conducción, o sea, la de gravedad y la de bombeo. Ese va a ser, o sea, por eso requerimos estos datos para poder diseñar. Y lo que sigue es el gasto máximo horario, ¿sí? Con el que se calcula el tanque regulador y la red de distribución. O sea, la tubería que pasa enfrente de cada vivienda. Entonces, gasto máximo horario igual al gasto anterior, gasto máximo diario, 6.07, ¿eh? Por ahí va, esa cantidad. Y se multiplica por 1.55. Entonces, ¿cuánto quedó? Como en 9 litros por segundo. 9.41. ¿Sí? Ok, quedó 9.41 litros por segundo. Ah, ok. Bueno, con eso voy a calcular mi red de distribución. En verdad es un gasto que no va a ocupar toda mi tubería, porque mi tubería como mínima en red principal va a ser de 4 pulgadas, repito. ¿Por qué? Pues no puedo colocar tubería principal de 3 pulgadas. En calle secundaria sí puedo colocar entre 2 y 3 pulgadas secundarias, pero las principales va a ser de 4. Entonces esa va a llevar 9 litros por segundo y nuestra tubería va a tener un diámetro de 4 pulgadas. 4 por 4, 16. ¿Sí? O sea, yo requeriría bastante más, 16 litros por segundo para ocuparla plenamente. ¿Sí? Bueno, entonces requiero presión en la línea, o sea, aquí va a haber presión. ¿Sí? Ese es el único, o sea, que tenemos que, pues de modo, yo tengo que colocar el diámetro mínimo que me permiten. Y es bueno, porque si estuviéramos colocando, por ejemplo, para 9 litros por segundo, requeriríamos la tubería de 3 pulgadas. 3 por 3, 9. ¿Sí? Pero si en un tiempo esa población va a crecer, ¿sí? Una de 3 pulgadas es pequeña, bueno, mejor la de 4, mínimo la de 4. Sí, si ya voy a hacer obra, pues que dé un poco más de tiempo que el establecido, ¿no? Y la de 3 pulgadas va a quedar muy justa, ¿eh? Porque 3 por 3 son 9 y todavía hay que hacer el cálculo. ¿Sí? Así que, pues sí, la de 4 pulgadas mínimo ahí. Las secundarias no se calculan, las secundarias se colocan de 3 o 2 pulgadas según la importancia de la localidad. ¿Sí? Si es capital de estado, 3 pulgadas.
Si es una población pequeña, bueno, 2 pulgadas. Bueno, pero eso ya lo decidirá el proyectista. Sigue, no, como 2 pulgadas, no, mejor meto 3 pulgadas en secundaria. ¿Por qué? Porque la van a necesitar, y todo el agua que pueda llegar se va a utilizar. Porque mientras más agua existe, hay más empleo, ¿sí? Porque pues, se pueden hacer negocios, puedo colocar un negocio, ¿no? Si no tengo agua, pues no, la población se va yendo, se va, ¿sí? Y entonces, así se obtienen estos 3 gastos de diseño. Mire, vuelan a su página 23 y aquí colocó los 3 gastos de diseño. Ahora sí, coeficiente de variación diaria, ¿se dieron cuál fue el que utilizaron? El de 1.4. Y aquí se coloca 1.4. Coeficiente de variación horaria, ¿se dieron cuenta del que utilizaron? Cuando ustedes multiplicaban 6 por 1.55, hace como 9. ¿No? Sí. Bueno, entonces es 1.55, ese es... Esos no cambian sus coeficientes de variación diaria y horaria. Fuente de abastecimiento, pues ustedes búsquenle, ¿no? Ustedes supongan una fuente de abastecimiento que esté a menos de 2 kilómetros de la localidad. Para hacer una línea de conducción máximo de 2 kilómetros en escala 1 a 2000, ¿sí? Entonces hay que, en escala 1 a 2000, 1 centímetro es igual a 2000 centímetros. Así que 1 centímetro es igual a 20 metros. ¿Sí? Entonces, en 10 centímetros tienen 200 metros. ¿Sí? 200 metros para 2 kilómetros, pues requieren más o menos como un plano de 1 metro de largo. Ya se puede dibujar en un plano, no nos meten en la complicación. Tenemos que respetar la escala de dibujo. Va a ser 1 a 2000. Y, o sea, ya voy a tener que hacer 2 planos. ¿Sí? Si la meto de 3 kilómetros. Entonces, es lo que hay que tener cuidado para poder terminar. Tenemos para el proyecto de línea de conducción por gravedad, pues serán 2 semanas. Y para el de bombeo otras 2 semanas. O sea, en verdad está muy apretado eso. Así que sí vale la pena ir previniendo la escala que nos piden 1 a 2000. Aquí está más adelante, ¿no? En los requisitos de los planos, ¿sí? Pero, entonces por eso, entonces ya está, 1 centímetro es igual a 20 metros, ¿sí? Entonces 1 kilómetro, voy a dar 50 centímetros, ¿sí? 2 kilómetros, bueno, es 1 metro. Entonces hay que estar al pendiente de eso. Pero como ya lo sabe uno, no es nada, es un plano. Porque muy buen enfrascado. En la realidad, las líneas de conducción no tienen límite. Entonces, encontremos el agua, la tenemos que llevar. Como en la Ciudad de México son cantidades enormes, ¿no? Enormes. Traemos el agua de otras cuencas, de la del Lerma y la del Balsas. ¿Sí? Traemos el agua del Cutzamala y del Lerma. ¿Sí? O sea, en la realidad sobrepasa nuestro ejercicio, ¿sí? Creo que nosotros es un ejercicio. Pues debemos estar correctos, 2 kilómetros. Hubo otra época que nos permitían, por ejemplo, hubo una época en que teníamos un semestre para hacer el proyecto y un semestre para aprender a elaborarlo. Teníamos 2 semestres para agua potable y 2 semestres para alcantarillado. Pero de ingeniería sanitaria es lo único que teníamos. ¿Sí? O sea, teníamos 4 cursos. Creo que por ahí teníamos instalación de gas también. ¿Sí? Ok, 5 cursos.
Y ahora tenemos uno en cada semestre, excepto el quinto, son 10 semestres, y el primero no nos encuentra en la sanitaria. Y en el quinto tenemos obligatorios 8 cursos. Sí, entonces tenemos que buscar la manera de hacer ese proyecto, ¿no? El proyecto que su servidor hizo cuando estaba ahí en la escuela de estudiante fueron 70 kilómetros. Una buena cantidad. Que sí aprende uno mucho en línea de conducción, pues sí aprende uno, se trata uno de memoria, sí, pero ahora nos pusieron mucho más temas. Sí, ya no es nada más agua potable y alcantarillado, ¿verdad? Ya tenemos instalaciones en edificios, muy buena materia. Sí. Y ya tenemos, pues, manejo de residuos sólidos urbanos, buena materia. Sí, pues estamos como que más preparados, pero con menos tiempo para cada asunto. De acuerdo hasta aquí, de fuente de abastecimiento, pues hay que suponer una fuente. Si hay una presa, ok, de ahí voy a tomar el agua. Sea para lo que sea la presa, claro que se requiere concesionar el agua, ¿no? Pero una presa se utiliza para otros fines, para riego, para generación de energía eléctrica. O sea, para agua potable, no, porque es muy poco el gasto que utiliza. Ya ven este proyecto que tenemos en máximo horario, 9 litros por segundo, pues eso es poco, ¿sí? Entonces eso no pinta para los demás usos. El uso de agua como potable es el 12% de los usos consultivos del país. O sea, el agua que se extrae de su fuente y ya no se regresa a ella, ya se manda por otro lado. Como el caso que sacamos agua del Lerma y del Cutzamala, ¿de acuerdo? Para esta ciudad, y la echamos a la cuenca del Pánuco, ¿sí? El Lerma y el Cutzamala descargan en el Pacífico sus aguas, o lo que queda de sus aguas, porque ya no la trajimos, ¿sí? La traemos a la Ciudad de México y aquí la regresamos como agua residual al Pánuco. Y allá por el Golfo de México tira las aguas residuales. Claro, ya tenemos una planta de tratamiento para el distrito de riego de Hidalgo, del estado de Hidalgo, que también le sacan bastante agua. Y ahí va el río, pero sigue contaminando, ¿eh? O sea que ese es un uso consultivo. O sea, se extrae el agua del Lerma y del Cutzamala y ya no se regresa a él. ¿Sí? O así con su... como que suena a consumo, que no existe el consumo del agua. O sea, no la sacamos ahí, la mandamos para otra parte. ¿De acuerdo? O sea, tipo de captación, ya esta es la fuente de abastecimiento. Ustedes tienen, si no hay, ahí van a colocar un pozo, si no, pues ya tomar una caja captadora que puede tomar agua de un manantial, que se supone que ya existe, ¿sí? Entonces, ok, vamos a poner un pozo, ahí vamos a sacar el agua. Allá abajo hay agua, ¿eh? Porque así es nuestro planeta. Nuestro planeta es desde fuera de ella y a cierta distancia se ve todo color azul, ¿sí? Pues sí, es el reflejo de los océanos. Ahí está, o sea que si en los desiertos, por ejemplo, en nuestro desierto de Altar, allá en Sonora, ¿sí? Los pozos profundos están como a 120 metros hasta allá abajo, ahí hay agua. Porque cuando llueve, el agua pues se infiltra a través de la arena. La arena es un material que permite la filtración de agua, ¿sí? Pero hace mucho calor, entonces el agua que está a menos de 100 metros se evapora. Bueno, aquí tenemos el agua a 1 metro de profundidad en el suelo,
porque no hace mucho calor, es un clima templado este. Sí, pero en los desiertos está como a 110 y por ahí circula el agua. Es más, es una historia de hace mucho tiempo. Los jardines colgantes de Babilonia también están en un desierto. Entonces ellos aprovecharon esta agua que está a más de 100 metros de profundidad. Ellos conocían el eje de la rueda y la rueda, y ellos lo aplicaron, estoy hablando como de, pues hace 3,000 años, algo así, 4,000, ya es un montón de tiempo, sí, como 3,000 años, sí, y con esos conocimientos y haciendo sus perforaciones hasta 100 metros, increíble, ¿no? Pues tuvieron los jardines colgantes de Babilonia. Ahorita ya se perdieron, ¿no? Porque ya que les va a interesar los jardines, lo que les interesa es el petróleo, ¿no? Pero, o sea, ellos ya conocían la rueda y el eje, y nosotros no lo conocíamos, no lo trajeron los españoles. Sí, o sea que nosotros siempre estuvimos llevando el agua, cargándola. Sí, pues es la gran diferencia en la... O sea, si busca una diferencia entre las demás culturas, ¿por qué se desarrollaron Europa primero, esa parte del mundo antes que nosotros? ¿Sí? Pues una respuesta es el uso de la rueda y del eje de la rueda. Con eso ya tenían más agua y nosotros usamos mucho tiempo para obtener agua. Por ejemplo, y todavía, o sea, somos parte de el planeta tiene 7,000 millones de habitantes, como 5,800 millones, algo así, un montón, la mayor parte del mundo tiene que ir por agua a menos de 500 metros de su vivienda. Pues su servidor ya tiene que ir por agua, ¿sí? Ya no voy al lugar donde se genera el agua, que hay un manantial, no, pero tengo que ir a Aurrera a cargar mis 2 botellones de agua, ¿sí? Echarlos al carro y traérmelo. O sea, yo soy parte de los 5,800 millones que estamos. ¿Por qué? Pues no se puede tomar el agua de la Ciudad de México. O sea, no se puede tomar. Y así mucha gente está como su servidor. Vamos a, igual que los 5,800 millones de seres del planeta que tienen que ir por su agua, pues sí. Unos cuantos países son los que tienen el agua potable ahí en por ejemplo, aquí de América, los únicos que he visto que tienen por sus películas, ¿sí? Por sus películas son Estados Unidos y Canadá. Todos los demás países, ahí vamos por nuestra agua a las tiendas, ¿sí? Entonces ahí podemos quitar pues el resto pues, a ser los habitantes de Europa y del norte de América. ¿Ven cómo estamos? O sea, aparentemente ya no tenemos que cargar el agua. Espérate, canejo. Pero tú vas, lo echas a tu carro y te la traes. ¿Y por qué? Porque el agua de la llave de la Ciudad de México no puede tomarse. Sí, o sea, ahí está o sea, para que vean cómo estamos, ¿sí? O sea, bueno, de acuerdo, entonces ya quedó hasta tipo de captación. Ahora viene otra parte, capacidad de regulación. Bueno, aquí está arribita un cálculo que hay que multiplicar el gasto máximo diario, ¿sí? Que está en litros por segundo, ¿sí? Hay que multiplicarlo por un coeficiente de regulación. Ahorita nos regresamos para ver que aquí lo multiplica por 11 porque es el coeficiente de regulación para las condiciones de que el tanque regulador al que llegue el agua funciona a las 24 horas del día. Entonces, pero hay tanques reguladores que funcionan 12 horas al día, otros que funcionan 8, otros que funcionan así, pues eso lo pueden cambiar, ¿sí?
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para que funcione un equipo de bombeo debe tener por lo menos 2 personas que estén cuidando. Por si falla uno, pues se quede el otro. Sí, pero no podemos dejar el equipo de bombeo funcionando solo. Tenemos que estar siempre ahí. Entonces, por eso hay muchos lugares donde el agua nada más se da a ciertas horas. Sí, por ejemplo, son lugares pequeños que ya a las 7 de la noche ya se acaba el servicio de agua. Por eso tiene la gente sus tinacos. Sí, bueno, así está. Entonces ahorita me regreso, ¿sí? Para ver este cálculo. Aquí está en la página 23. Capacidad de regulación es igual a 11. El factor por las horas de bombeo que estoy utilizando el servicio, llegar el agua al tanque regulador, ¿sí? 11. Por QMD, que está en litros por segundo, gasto máximo diario lo pusimos en litros por segundo. ¿Se acuerdan que la dotación está en litros por habitante por día? Entonces, eso me da litros por segundo. Sí, o sea, al operarlo. Entonces, yo tengo litros por segundo. Entonces, nada más a multiplicar 11. Ese factor ya tiene todos los arreglos que necesita por el gasto máximo diario en litros por segundo y me da el valor en metros cúbicos. Sí, miren, 11 por 100 me da 1102.97. ¿Y eso en qué está? En metros cúbicos. Y entonces yo construyo un tanque de algo cercano a 1100, que sea fácil de recordar, 1200 metros cúbicos, siempre hacia arriba. ¿Sí? O sea, tengo 1050, ok, ya le pongo 1100. ¿Sí? Así me voy siempre. No menos, siempre más, un poquito más, vale la pena. ¿Sí? Sí, siempre que más vale que sobre un poco a estarlo siempre. Si nos vamos con todos los elementos a disminuirlos, nos vamos a hacer la obra en clenque. Más vale un poquito, ya está calculado, ya está preparado, ok, pero un poquito más, 1200. Y aquí, capacidad de regulación para 24 horas de aportación, factor 11, 1200 metros cúbicos. Bueno, ¿dónde veo eso? Bueno, ya aquí, ese último dato que coloco, y aquí ya coloco un volumen para el tanque regulador. Bien, eso está creo que en la página 13. ¿Dónde está eso? Gastos medios, gastos más. Aquí está. Es en la página 10. Empieza en la 9. Capacidad de regularización. El tanque de regulación tiene la función de convertir una ley de aportaciones constantes a una ley de demandas variables. Muy cierto. O sea, porque ahí al tanque regulador me va a llegar siempre el gasto máximo diario, que ustedes ya van a calcular. Ya, por ejemplo, en este caso, el gasto máximo diario fue como de 6 litros por segundo. Es lo que lleva la tubería, ¿sí? Bueno, entonces, eso es constante, eso funciona, es el gasto máximo diario, es lo que proporciona la fuente de abastecimiento. Es constante, pero en cambio, el agua que está en el tanque regulador, pues depende del número de llaves que estén abiertas en la red. Por ejemplo, ahí en la localidad que mencionan es de 3,000 habitantes. ¿Cuántas viviendas puede haber en 3,000 habitantes? Pues 3,000 entre 5, sí, o sea, 300, sería 150 viviendas. Entonces, en 150 viviendas hay distintos usuarios y cada unos pueden estar bañándose, ¿sí? O otros barriendo sus casas, otros lavando sus carros, o sea, están, pero no depende del sistema de agua potable, depende del uso que le está dando la gente. Entonces, hay que cambiar esa aportación constante en demandas variables. Para eso me sirve el tanque. O sea, lo voy llenando cuando hay poco uso de agua y ya que tiene cierta cantidad, dan las 7 de la mañana, ¿sí? Y se empieza a vaciar. Pero nunca permito que llegue a secarse. Siempre estoy colocando
mi cantidad constante del gasto máximo diario. Para ese caso fue de 6 litros por segundo, más o menos. ¿Sí? Entonces, es un bajar el agua y subir el agua. Y otra vez a las 11 de la noche o 12 termina la actividad en la localidad y el tinaco otra vez se vuelve a llenar. Dan las 7 de la mañana cuando empieza la actividad, ¿sí? El máximo de uso de agua se supone que es como a las 12 del día, cuando ya se está trabajando, ¿sí? Y ahí empieza a disminuir el nivel de agua en el tanque, pero sigue entrando los 6 litros por segundo. Y mi cálculo hace que ese factor 11 ya tiene calculado de que nunca se vacíe el tanque, de que siempre haya un colchón de uso de agua, ¿sí? Y así está, la noche está lleno, ¿sí? Se está llenando. 7 de la mañana empieza a bajar, 12 del día empieza a bajar, ¿sí? 10 de la mañana hasta que se estaciona a cierta hora y otra vez va para arriba. Así que ya llegaron las 11, 12 de la noche, va para arriba. Y otra vez a las 7 de la mañana empieza a bajar. Y eso nunca se debe vaciar, ¿sí? Bien. Entonces, eso está aquí en la capacidad de regulación. Por lo tanto, se requiere contar con una estructura hidráulica que equilibre la oferta constante y la demanda variable. Desde el punto de vista económico y operacional, es conveniente proponer que el tanque tenga una capacidad de regulación para 24 horas de aportación. Bueno, que ya es lo mejor, que siempre esté el agua llegando. Los coeficientes más usuales son los que se indican a continuación, y estos se aplican cuando no se conoce la ley. ¿Tienen su página 10? Ahí está mi tablita. ¿Sí? Saquen su página 10, miren. Para 24 horas de tiempo de suministro al tanque, el coeficiente de regulación es 11. Sí. Para 20 horas 9. horas de las 4 a las 9, con este horario, y 16 horas 19, nos recomiendan la de 24 horas. Y así que mi factor va a ser siempre, bueno, si uso ese, va a ser 11. ¿Sí? Bien, entonces, la capacidad de regulación es igual a este valor 11 por el gasto máximo diario, que está en litros por segundo. Pero yo ya no tengo que hacer ninguna operación, ya ese factor 11 tiene todos, ya se dividió entre 1000, ya está todo hecho. Entonces, 11 por tanto gasto máximo diario en litros por segundo, ya lo coloco en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Es así como se calcula aquí en la página 23 esta cantidad, ¿no? De que está aquí la operación, capacidad de regulación. Para 24 horas de aportación, factores 11. Y aquí está, la capacidad de regulación es igual a 11 por el QMD, 11 por tantos litros por segundo por 100, ok, me da 1102. Ok, yo le pongo un valor entero, 1200 metros cúbicos, pero siempre al alza. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se calculan claro, eso fue en forma rápida, ¿no? Pero miren lo que hay que hacer ahora. Toman su programa. Aquí está su programa de determinación de datos de diseño. Ya lo tienen. Aquí está. Ese es mi programa. Dice 3.1, gastos de diseño. Ok. 3.1.1, coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Pues ustedes ponen coeficiente de variación diaria 1.4 y coeficiente de variación horaria 1.55. ¿Dónde están? Pues están en el texto y aquí, ¿sí? En la página 22. Ahí están los coeficientes de variación. Obtención de gastos, pues hacen las operaciones que están en la página 22, claro, con sus datos. Sí, las hacen las operaciones y luego sigue 3.2,
capacidad de regulación. Bueno, pues toman sus datos. Va a ser 24 horas, el coeficiente es 11 para 24 horas de suministro de agua al tanque. 11. Por el gasto máximo diario, el 10 por segundo, igual a tanto. Y lo copian de aquí, en la página 23 está el cálculo. Y luego sigue datos básicos de proyecto. Ah, bueno, pues utilizan esta tabla de la página 23. Aquí está la tabla. Lo que les estuve diciendo, ¿no? Población actual, población último censo, población de proyecto, dotación, gastos de diseño, gasto medio anual, gasto máximo diario, gasto máximo horario, fuente de abastecimiento, que colóquenle que si es el río fulano y tal, ya se lo colocan, va a ser una toma en río. Si ahí tenemos propuestas, tomas en ríos. O que si es una presa, pues ya tomas. Y después de eso, tipo de captación, pues según lo que sea, ¿no? Si es un manantial, lo que está, un manantial es un lugar donde el nivel freático toca a la atmósfera, ¿sí? Entonces cae el agua, lo único que hacemos nosotros es una caja que está aquí propuesta en el libro y lo encierran para cuestiones de que siempre, que nadie vaya y esté jugando ahí con esa agua, ¿no? Pues hay que mantenerla limpia, ¿sí? Bueno, y esa llevarla al tanque regulador, entonces aquí, ¿qué tipo de captación se va a hacer? Ok, una caja captadora. Sí, aquí va a abastecer lugar para hacer la línea de conducción por gravedad y la línea de conducción bombeo, pues dos fuentes de abastecimiento. Entonces hay que, pues bueno, para la de bombeo, pues un pozo. Y para la de gravedad, pues un río. O lo que esté cerca de ahí. De que hay agua, hay agua. No están inventando. Ahí está el agua. ¿Sí? Y ahora sí ya conocemos el eje y la rueda, o sea que ya tenemos las bombas. ¿Sí? La bomba es un aparatito que únicamente gira e inyecta presión al agua. ¿Sí? Y no piensen que tenemos bombas enormes y bombas un cuarto de caballo. Y más o menos la unidad de los caballos ha perdurado por siglos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros, ya que viene a colación, pues estamos con esos animales hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, un caballo le daba servicio a una casa, ¿sí? Iba por el agua, ¿sí? Servía para cargar alimentos, ir a comprar algo, ¿sí? Y con un caballo, una vivienda tenía servicios, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Por ejemplo, un caballo por una casa era bueno. Ahora las bombas que utilizamos en la vivienda son de un cuarto de caballo o de media, porque nada más lo requerimos para darle mayor presión al agua y subirla. Sí, pero, y más o menos, por ejemplo, cuando tiene uno un accidente y va a una velocidad que produce 100 caballos de potencia, imagínense como si le pasaran unos 100 caballos encima. O sea, difícilmente quedará uno vivo. O sea, la unidad de un caballo de potencia se mantiene todavía a la fecha, ¿eh? Y más o menos ahí va. ¿Y esto qué? 20 caballos de fuerza. Bueno, imagínense un golpe de 20 caballos de potencia. Pues es un golpe bastante fuerte, ¿no? O sea, va igual la unidad, así con el tiempo, la hemos conservado, ¿sí? Bueno, así, bueno, entonces, aquí está la capacidad, la tabla resumen en 3.3. ¿De acuerdo? A ver, un comentario a esto. ¿Creen que puedan hacerlo? Los datos básicos del proyecto. Sí, profe. Primero hay que, sí, a ver, dígame. No, bien, sí. ¿Podrían hacer los datos básicos del proyecto ya? Sí, profesor, claro.
Yo creo que sí, los que me dijeron que ya tienen más o menos calculada la población que van a utilizar, eso de 3,000 habitantes. Más o menos, si ya lo vimos, ya la dotación pues sale con el clima y los habitantes. Ya, eso es lo único que necesitan. Ya, población por dotación entre 86,400 es el gasto medio anual. Ese valor por 1.4 es el gasto máximo diario. Y ese gasto máximo diario por 1.55 es el gasto máximo horario. Y la capacidad de regulación es igual al factor de regulación, que es igual a 11 cuando usamos 24 horas de suministro de agua al tanque, por el gasto máximo diario, que está en litros por segundo. Nada, lo multiplicamos y eso ya. El 11 tiene todos los arreglos y ese valor lo damos en metros cúbicos. Ya ese es el tanque. Claro que no vamos a poner un valor que no nos acordemos, ¿no? O sea, no lo coloquen en decimales, ¿no? O sea, yo voy a hacer un tanque de 20 metros cúbicos, ok. ¿Sí? Eso es importante para que no se nos olvide. O de tener que estar yendo al libro, no, este de 120 metros cúbicos, o este de 200, ¿sí? O sea, ya lo tengo en mente, así hay que hacer el tanque de esa cantidad. Siempre un poquito, ya ven cómo está. ¿Quién puede asegurar el gasto de agua en las viviendas? Nadie lo puede asegurar. Son suposiciones que hacemos. Por eso no hay que tomar nuestro cálculo así ya, siempre sobrado, tenemos que mandarlo sobrado el cálculo. ¿Sí? Y a números que nos acordemos. Bueno, eso no ocurre con el cálculo del gasto, ahí sí hay decimales. ¿Sí? Pero ya en la obra sí podemos hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el diámetro de la tubería, no van a colocar una tubería de 4,5 pulgadas. Pues no sé si la pudieran comprar o mandarla a hacer. No, son tuberías de 4, 6, 8, 10, o sea, pares. No existe la de 5, ¿sí? Oye, están limitados, por eso requerimos el manual de tuberías para saber qué tuberías utilizamos. Siempre más vale un poquito sobrado. Si la cantidad nos da 5.5, ya 5.4, ya 6 pulgadas. Pues claro que la de 5 no lo puedo colocar, la de 4 menos. Bueno, pues ya quedó va a quedar muy pequeña. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dejarlo aquí. O sea, hoy fue hasta la tabla resumen de datos básicos de proyecto. Hasta ahí llegamos. Ya tienen bastante trabajo que realizar. Entonces, iniciamos en 3.1 y llegamos a 3.3. Esta es una buena meta. Con esta meta ya tienen el 8. Bueno, hay que seguir, el otro es más facilito, ¿sí? Esto es lo más difícil. Posiblemente ahorita viene uno que puede hacer un poco laborioso, pero no difícil, ¿sí? Esto es lo que van a hacer operaciones. Recuerden, si están haciendo el cálculo y ya empiezan con que el cálculo de tuberías, ¿sí? Que hay que sacar raíz y eso. No. Ya va mal el cálculo. Es muy sencillo. Ya está todo normalizado. No piensen que son ocurrencias de su servidor. No. Ya esto lo escribió la CNA, la Comisión Nacional del Agua, y lo colocó en un documento que se llama Manual de Agua Potable y Saneamiento. Está en internet, ¿eh? Ahí está. Y este mismo cálculo que trae acá, lo trae ese manual. No piden que lo inventó la escuela no. La CNA, como es un trabajo constante, una vez que inició la Secretaría de Salubridad en esa época, que ahora es la Secretaría de Salud, con la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ¿sí? Desde que iniciaron ellos, nunca se ha detenido el trabajo.
hay que seguirle, no es posible detenerlo, ¿sí? El que diga, no, ya no va a haber más agua potable, no, pues está, no, eso no puede ocurrir, va a llegar alguien que lo va a hacer y va a vender el servicio. Si el gobierno en un momento dice, no, ya, va a aparecer alguien ahí y va a vender el servicio, ¿sí? Para su beneficio. ¿Sí? O sea, esto no se puede dejar, no se puede dejar. Y los países que han permitido que en esto entren particulares, como Estados Unidos, ya están, ya las empresas esas están muy mal económicamente y están regresando el servicio a manos del gobierno. Sí, porque la gente, para aceptar el servicio muy bien, se compromete, y a la hora de pagar, vienen las broncas. ¿Sí? Entonces, el único que puede absorber el gasto así es el gobierno. En Estados Unidos hay estados que ya no se paga el agua potable. Sí, ellos ya. Y nosotros para allá vamos. Pues aquí en la Ciudad de México se da a 2 pesos el metro cúbico, siendo que en la planta de Los Berros, la planta potabilizadora de agua por acá del Cutzamala, ¿sí? Sale a 14 pesos el metro cúbico. Fíjense esa situación. ¿Sí? O sea, nosotros ya también vamos. Es recomendación de la ONU que el agua potable no se cobre. Y luego nuestra constitución es lo que dice, el agua debe ser asequible. Suponemos que lo escribieron con la intención de que, bueno, asequible, ¿en qué sentido? De que esté ahí el agua, ¿ok? Pero también incluye el sentido de que no se cobre. Es así como hacen, no lo pueden decir abiertamente, pero es así como muchas personas escriben, ¿sí? Sí, por lo que puede llegar a venir, ¿no? La presión de la ONU es muy fuerte y ya está insistiendo en que no se cobre el agua potable. Es que en verdad únicamente es el 12% de los usos del agua de nuestro país. Con aumentarle un poquito de costo a la industria, ¿sí? Ya no digo que a la agricultura, pues, están siempre a punto de quiebra, ¿no? Pero a la industria, ¿sí? O a la energía eléctrica, ¿sí? Con que la Comisión Federal de Electricidad pague. Entonces, es por eso que dicen, no, el agua potable, que la gente tenga agua, que no la pague. Ahí va. Y vamos para allá, ¿eh? O sea, la ONU siempre va a estar, la ONU viene año con año, ¿sí? Y hay que echarle cuentos para que... Bien, vamos a pasar lista. Hay una pregunta, vayan pensando. Profe, todo claro hasta ahorita. Bien, entonces ya inténtenle este fin de semana avanzar. Recuerden, obligatorio, hoy viernes debe terminarse la unidad 1. Estamos a 9. El 16, la unidad 2, ya si pueden, que el 16 queden la 2 y la 3. Y para el 23, la 4, y a calificar luego. ¿Sí? Ya tienen material para hacer hasta la 3. ¿Sí? Falta una parte del 3.4. La planeación, bueno, esas se las comento con toda calma la próxima clase. Pero va a ser el lunes, ¿no? Tenemos tiempo. No se sientan mal, así es en todas partes. Cuando estén trabajando, es peor, ¿eh? Es peor, y así es esto, ¿no? O sea,
704. Hay que poner la que no es. No la voy a regar aquí. Aquí está. Ya, 3.1 hasta 3.3.